Bueno, Cheito, aquí estamos otra vez. Vamos a la segunda parte de la vida tuya desde niño, ¿verdad? Que estábamos hablando en el primer video sobre eh, Yuya. Ahí fue que habíamos parado a hablar, estábamos en las creencias de Yuya de llevarte a la Virgen del Pozo y encenderle unas velitas a los difuntos. Dime un poquito más de la vida tuya con Yuya criándote y la iglesia, cómo ya te estaba introduciendo algunas de sus creencias espirituales. Entonces, ¿qué más tú te recuerdas que ella hacía contigo para ayudarte a crecer espiritualmente? Pues lo que hacía era que Yuya, empezando a ver lo que estaba sucediendo para esos tiempos, Yuya lo que hacía era se levantaba a las 3 de la mañana, o sea, a esa hora de las 3 de la mañana a hacer Wow, café. wow. Entonces, porque ya a esa hora, pues, todo el mundo se levantaba, se oía la música en cada hogar, los aguinaldos y todo eso, porque era una cosa que eso En vivo, en la radio, ¿cómo era? está En la en radio, la oye, radio, sí. pero no era así pasitito como la gente hoy en día, no, que no, no, porque eso molesta, no, eso era, olvídate, que se oía el radio de fulano y el otro, y eso era tremendo bochinche, pero esa alegría y la gente gozando, y mi abuela, a esa hora se levantaba, hacía el café, y entonces después, ya la jopa que tenía, porque ella lavaba, hacía puño con el jabón azul ese, Ajá. con el jabón azul, y entonces tenía el empedrado. O sea, que ahí era que antes de poner la jopa en el empedrado, pues le echaba agua fresca, la limpiaba bien con de esas escobas de las de antes, de escobillas que le llaman. Y entonces después, como hacía el sol y eso, al lavarla, a exprimirla y a ponerla en el agua limpia, las exprimía, cuando la ponía allí tendida bien, bien chévere, cuando empezaba a lavar la otra y la exprimía y todo, Ya la otra estaba seca. ya estaba seca, ¿sabes? Y ponía la Pero otra. ella empezaba esas tareas a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, esa tarea, pues lo que hacía era que, ya que, ¿sabes? De lo que yo te estaba hablando del pedrado y eso, pero ya a las 3 de la mañana que se levantaba, pues ya esa jopa de ayer, pues Empezaba a la planchar. empezaba a planchar con la plancha de carbón, Wow. que esa yo la tengo Esa es aquí, la que tienes esa es la aquí. que yo tengo ahí presente, que se le echa carbón adentro. Y entonces tenía siempre un paño dobladito así con de esto de De vela, almidón. de vela, De vela. de ¿Para vela. qué? No sé, que ella cogía, levantaba un poquito así, la hacía así. O para limpiarla. Sí, Sería para le limpiar pasaba así, entonces después otro paño. Y la plancha. eso quedaba que resbalaba. Entonces tenía para chofarle ¿cómo es? Eso le llamaban chofar, para chofar ¿cómo se llama? La ropa. Antes de pasarle La la plancha. plancha, venía con el puño hacía y después le pasaba esto. Sí, Entonces, ese era el almidón. sí, más o menos, entonces. Almidón. Sí, parece que le echaba eso, almidón o algo, puede ser, sí. Entonces eso quedaba chacho, no lavaba nada más las cosas de nosotros, lavaba también de los americanos, porque los americanos llegaban a casa, le traían esa jopa que le llaman kaki, o sea, del Como color, de uniforme sí, Sí, del sí, ejército. del ejército. Sí, porque ellos, Eso era bien fuerte, sí, esa tela era bien sí, gruesa. y tenía que quedar bien almidonadita, así, con sus filitos, Perfecta, bien sí. perfecta y todo. Entonces, y le pagaban. Yo tengo uno de los pesos gordos ahí guardados de los que le pagaban a ella, que siempre lo guardó. Mira Quién qué bien. sabe que haya sido el primero o algunos de ellos
Ahora, entonces esas eran las costumbres de ella, levantarse a las 3 de la mañana, planchar tempranito. y todo eso, wow, en la oscuridad. Sí, Mira, pero estábamos en el tema y ajá, me alegro que hayan hablado sobre esas cositas de Doña Yuya. Vamos a seguir hablando más de esas cosas que tú recuerdas en la vida de ella. sí, Eh, estábamos hablando de la espiritualidad, te había llevado a la Virgen del Pozo y a qué ajá. otros sitios te llevaba para ayudarte a crecer espiritualmente. Bueno, espiritualmente, pues, bien pequeñito, pues, me llevaba a la iglesia católica. ¿Y cuál iglesia era esa? Esa era el Sagrado Corazón. Ajá. Pero a ti te bautizaron, ¿verdad? En San Antonio Abad, porque yo tengo el certificado ahí. ¿Será que es que llevan eso, en la parroquia de allá? Puede ser que haya sido así, no sé. Fue la San Antonio Abad Ajá. quien te bautizó, quien tiene el registro de tu Sí, bautismo, registro. que Hay muchos que fue, hay que buscar los registros ujú, allá. que fue en abril de 1950. Si no fue el abril 3 fue abril 30 Ajá. de 1950. Así que tú tenías ya 5 añitos cuando fuiste bautizado. Yo creo que puede ser. ¿Y cuáles son los nombres que recuerdas de tus padrinos del bautismo? Bueno, cuando iba yo a buscar el acta de nacimiento, Ujú. que era verdaderamente cuando nosotros nos íbamos a casar. Cuando tú y Eva se iban a casar, ¿o Yo, no? tú, Ok. O sí. sea, eso fue en el 2006, Sí, 2007, pero 2007. acuérdate que yo no había visto eso. Entonces Ah, pidieron ese acto de acto de bautismo. bautismo, sí, para la Acto de- iglesia, sí, para no, probar que eran bautizados. sí, bautizado y eso, Sí, porque ya yo me había ido para, este, para Santa Cecilia ok. y eso ¿Verdad? Sí, en sí, el sí, sí. 82. El obispo había pedido, la oficina del obispo pide Sí, eso, porque sí, sí, sí. sí. Y entonces cuando yo miro el acta de nacimiento, Ahí fue que te diste cuenta en el ahí, 2007 ahí me que di de cuenta los que me bautizaron el y esas nombre de los cosas, que yo padrinos nunca, tuyos. nadie me había dicho eso. ¿Y cuáles son los nombres? ¿Te acuerdas? Sí, me ¿O te acuerdo, busco? don Francisco Vega y doña Genoveva Rentas. Esos son los padrinos tuyos y nunca los Sí, nunca conociste. los Y conocí. nunca conociste los nombres de ellos como padrinos. Nunca te habían Nunca, hablado de nunca ellos. me habían hablado O sobre sea, eso. parece que los padrinos no se quedaron en tu vida. Sí, o que nunca me los presentaron tampoco, ni nada. Entonces, después de todo eso, se me quedó eso en la mente, Francisco Vega, Genoveva Genta. Y entonces empecé a preguntar por ahí, así, a personas. Entonces, uno de los que estaban conmigo en la escuela, que ya él falleció, y me dijo, yo conocí a esa señora. Y a dónde vivía. Él me dijo que vivía en Botifá. ¿Y dónde es eso? Botifá es una parte de cuando tú pasas por el frente, o sí, por el lado, no por el frente, por el lado así del Club Artesano. Tú vas a cruzar la calle de las Flores, la cruzas, coges como si fueras para coger para el matadero, pero en vez de coger para el matadero, por ahí doblas a la derecha. Ahí esa parte le dicen Botifá. Okay. No Entonces ella era sé, de esa área. que era de esa área. Más o menos por donde vivía Ñañe. Más o menos por ahí. Okay. Entonces empezaste a ir a la iglesia a temprana edad. Te bautizaron a los 5 años. Ajá. Recuerda, cuál es tu recuerdo más claro de entrar a una iglesia? Que tú te acuerdes y qué hacías, cómo participabas, si participabas en la iglesia. Ya más o menos, o sea, de participar, cuando ya empecé a participar, pues ya entonces sería ya cuando yo estaba ya en primer grado. Ya tenías como algunos 6 años, 7 Sí, años. en el 56. Ujú. En el Entonces, 56. en la iglesia te sentabas con Yuya. ¿Quién más iba a la iglesia? Con Yuya. ¿Con Yuya solo o el abuelo tuyo también iba con Yuya? No, Yuya. Yuya nada más. Sí, Okay. eso es lo que me acuerdo. Ella se sentaba y yo no me veía que yo me sentaba.
quedaba como más o menos en la misma estatura de la cabeza y eso, pero yo creía que estaba sentado y era que estaba parado así, donde se sientan la gente, y yo era pequeño. Te ponías de Estaba pie pequeño, en el banco. Yo estaba pequeñito, entonces yo me y quietecito, yo eso no de estar corriendo ni nada. No, quietecito y siempre mirando. Contemplando y mirando y todo. Y veía esas cosas y era como bien interesante para mí esas cosas. Te llamaba el altar. Me llamaba eso la atención. Y entonces los nenes acólitos que estaban, no es parado así al lado del cura, o sea, del sacerdote. No eran parados, era no estaban de pie. como se sientan los indios, así que cruzan los pies así sentaditos. En el altar, así era que se al lado, uno allá y el otro allá, y sentaditos. ¿Y tú llegaste a servir en el altar? Sí. ¿Como que de alcohólico? Sí, vestido de blanco y esas cosas. Y yo, porque eran doble campana. ¿Sabes? El otro tenía la campana que hace kiliri. Entonces yo tenía el que es de 4 campanas. Ding dong, y el otro tiririri. Y así yo bien contento en eso. Me encantaba yo todo el tiempo ahí. ¿Y cuántos años tenías que tú te acuerdes de cuando servías en el altar como acólito en la católica? Más o menos como algunos 7, por ahí, 8 añitos. O sea, porque cuando yo salía de segundo grado a las 3 de la tarde, eso era, salía cogiendo de allí para llegar hasta la Holiday. Hasta la Holiday. Y ahí tú cursaste un año de... Sí, un año nada más. Pero en la Holiday daban clases para hacer los collares y esto, las monjitas, con las monjitas y esas cosas. Y yo todo el tiempo ahí hacía de los collares. Y hacía bastante. Y según tú fuiste creciendo, también te envolviste con ellos como adulto, ¿verdad? Sí, como con adulto. Las monjitas de... Sí, seguí. Y entonces después de más grande, pues me pasaba con Don Landy. O sea, que lo llevaba... El diácono, ese era el diácono de la iglesia por muchos años de la iglesia Sagrado Corazón. Ya yo tenía una guaguita que era la Volky guagua de puerta ancha. Y eso, y entonces con Don Landy yo me iba con los más feligreses para distintos sitios para rezar. A visitar y rezar en los hogares. Que nos reuníamos en las redondas, según iba esto, y iban dándole esto. Y él seguía como círculos de oración. Sí, entonces rezaban. Y cuando me tocaba, pues yo decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Te tocaba la oración. Y seguía. Y después que se terminaba, le daba el otro así hasta terminar un rosario. O sea, desde niño tú estabas envuelto en toda la vida de la iglesia. Sí. Pues este video estamos tratando de hacerlo como por 15 minutos a la vez para que no se me tranque el sistema cuando lo trato de subir. Sí. Así que este es el segundo video que hemos hecho. Hablamos un poquito más de tu crianza en la iglesia, cómo Yuya fue parte de ese crecimiento. Y vamos a hablar en la próxima un poquito más recuerdos con Yuya. Okay. En la próxima sesión va a ser recuerdos con Yuya de mi niñez. ¿Ok? Okay. Gracias, mi amor. Okay. Dios te bendiga.